Antes de comenzar la ponencia, quiero agradecer a los colegas nefrólogos, como el doctor Trabanino, que me apoyaron para poder realizar esta ponencia. Asimismo, todas las conferencias a las que asistí para poder actualizarme en el manejo. Pienso dar un análisis de las guías CADIGO, que son los que a nivel mundial dictan los lineamientos para poder manejar al paciente renal. Asimismo, una revisión sobre los lineamientos que el Ministerio de Salud y la competencia que a nivel de salud primaria nosotros podemos aportar a la población, ya que esto es una epidemia sumamente seria que en su momento, si nosotros no tenemos un abordaje integral y no tenemos un compromiso con la población, nos puede llegar incluso a nosotros mismos. Por eso, en vista de eso, puedo decir que la enfermedad renal crónica se puede detener. Y el objetivo de la ponencia es poder dar herramientas de cómo nosotros podemos contribuir desde nuestras unidades comunitarias para poder parar esta epidemia mundial y que, como verán, nuestra región está muy comprometida. Damos inicio a lo que venimos. Clico enter. Aquí, ¿verdad? Ah, ok. Así que para comenzar, quiero decir que la enfermedad renal crónica es un problema mundial. Aproximadamente 11% de mujeres a nivel mundial prevalecen enfermedad renal crónica y un 10% mente de hombres. El planeta está lleno de pacientes renales y los sistemas de salud están agobiados por la carga que esto genera a la comunidad, por la carga que esto genera a los sistemas de salud. Afecta a un 10% de la población. En Estados Unidos, 26 millones de estadounidenses adultos padecen de insuficiencia renal. Pero ¿qué es lo grave de esta epidemia? Que los riñones no hablan. Muy pocas veces los riñones duelen y muy pocas veces nos dan síntomas claros. Posiblemente en un 60% de los pacientes cursan de manera asintomática. Los riñones no duelen, por eso es grave. El único quejido inicial que los riñones nos dan es la proteinuria, la cual nosotros debemos de familiarizarnos con este tamizaje en nuestros pacientes de atención primaria para poder decir qué paciente posiblemente ya comenzó el daño renal. Hagamos un zoom en lo que es nuestra región. Aquí podemos ver en nuestra región cómo esta epidemia, porque realmente así fue catalogado, tenemos alrededor de 15 años que médicos epidemiólogos, nefrólogos, clínicos han evidenciado que estamos en una epidemia como región. Podemos ver el sitio de epidemia, cómo se mueve desde México, pasando por Centroamérica y cómo se esparce a toda la Suramérica. Pero en nuestra región, como Centroamérica, podemos ver países como El Salvador y Nicaragua, que son los que tenemos la mayor carga de muerte renal. La mayor carga de muerte renal. Pero ¿cómo es que los epidemiólogos vieron esto? Porque estamos viendo causas tradicionales de insuficiencia renal y estamos viendo causas no tradicionales. Continuando, vamos a hacer un zoom más en nuestra región como el país. Acá les traigo lo que son 3 gráficas de cómo está la prevalencia de pacientes en diálisis, la prevalencia de mortalidad y cómo está el mapa térmico. Si nosotros superponemos los 3 mapas, podemos ver que coinciden lo que son las zonas térmicas con las zonas de mayor mortalidad y la zona de mayor prevalencia de pacientes renales. Por lo tanto, en nuestra región, médicos nefrólogos como el doctor Trabanino han evidenciado que mientras más calor en las zonas de mayor color, los pacientes tienen mayor riesgo de poder desarrollar una enfermedad renal en cualquiera de sus estadios. Y es arte de nosotros los clínicos de atención primaria poder determinar a aquel paciente que ya comenzó el daño renal directo. Pero ¿cuáles son las causas más comunes de enfermedad renal en El Salvador? Tenemos alrededor de 6 causas principales. En El Salvador tenemos en el 40.1% nefropatía endémica de Mesoamérica, que ya voy a mencionar en qué consiste esta nefropatía. Tenemos hipertensión arterial sistémica en un 21%, sobre todo aquellas hipertensiones arteriales mal controladas, aquellos pacientes que nos consultan con hipertensión arterial y siempre están altos, que ya tienen 1 o 2 grupos farmacológicos y no logramos controlarlos, y el médico de atención primaria está viendo al paciente hipertenso crónico y no toma la decisión de apoyarse en un segundo o tercer nivel.
diabetes mellitus mal controlada en un 18.9%, glomerulonefritis en un 6.7%, uropatías obstructivas en 1.2%. Y aquí en las uropatías obstructivas me gustaría detenerme de cómo en el primer nivel hasta cola hacen los pacientes masculinos con sonda transuretral permanente con una aparente prostatitis crónica que llegan a cambio de sonda transuretral. Pero nosotros los clínicos no nos detenemos a ver si este paciente ya tiene una creatinina, si este paciente cómo está su función renal, cuándo fue su último hemograma, cuándo fue su último ácido úrico. A veces por la demanda de nuestros niveles de atención primaria nos limitamos a darle el cambio de sonda y lo despachamos. Realmente esta charla tiene que servir de hacer conciencia de que estos pacientes con sonda transuretral contribuyen en 1.2% a aportar pacientes con enfermedad renal terminal al Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, cambiar una sonda no solo debería implicar un cambio de sonda, debería darles una consulta integral, revisar sus pruebas de función renal y qué bueno sería que lo tacteáramos para ver si realmente los pacientes tienen un cuadro de uropatía obstructiva. El número 6 tenemos otras como la poliquistis renal, las hereditarias, ya vamos a ver cómo enfermedades sistémicas como la vasculitis, los lupus, la hiperuricemia también contribuyen a afectarnos lo que es el riñón. Un tips, en zonas urbanas y áreas alejadas de las zonas calientes de la costa y de la cuenca del río Lempa, la hipertensión y diabetes son siempre causas más frecuentes de enfermedad renal. Antes de pasar a dar definiciones sobre la insuficiencia renal, quiero aportar un apartado sobre la nefropatía endémica de Mesoamérica, ya que la enfermedad renal en nuestro país está subdiagnosticada, pero se puede detener si nosotros descubrimos a tiempo. Los médicos, casi nadie utiliza el filtrado uromedular. Aún vemos pacientes recetando gentamicina como que fueran dulces. Aún vemos médicos dando analgésicos por complacencia. Aún vemos médicos prescribiendo antibióticos en toda la población sin detenernos a ver la tasa de filtrado glomerular de cada paciente y mucho menos vamos a pensar en medir la relación albúmina-creatinina, que ya tenemos aproximadamente 5 años de tener esas tiras reactivas en nuestras unidades básicas, intermedias y especializadas. Ya que la enfermedad renal, no, nosotros no la estamos diagnosticando. Realmente hacemos diagnóstico en cualquiera de las categorías cuando el paciente ya está bien complicado y ya está casi para el tratamiento de reemplazo renal. Así podemos ver que la mayoría de pacientes con enfermedad renal grado 3 y grado 4, que correspondería a una tasa de filtrado entre 60 y 15%, mueren antes de llegar a la diálisis, principalmente por la mortalidad cardiovascular. Estos pacientes no mueren por la complicación o que se detiene su función renal. Mueren porque la enfermedad renal es una causa de riesgo cardiovascular propia para que estos pacientes se puedan complicar y que el que llega a diálisis es el sobreviviente. Lo que pasa en los riñones está pasando en todo el cuerpo. Por lo tanto, la guía CADIGO actualmente nos dice que como médicos de atención primaria debemos de abordar al paciente con enfermedad renal crónica de una manera integral. No solo podemos ver el daño renal que tiene. Por lo tanto, la probabilidad de llegar a diálisis a 5 años es del 12%, probabilidad de muerte cardiovascular a 5 años es el 33%. Por lo tanto, estos pacientes que están ya en diálisis son los pacientes sobrevivientes de esta epidemia. Con respecto a la nefropatía de Mesoamérica, médicos epidemiólogos vieron una forma de daño renal no tradicional que no estaba asociada a diabetes e hipertensión arterial, sino que se evidenciaron en ciertas comunidades agrícolas socialmente vulnerables, principalmente en trabajadores masculinos, en especial gravedad los cortadores de azúcar, que estos pacientes empezaron a hacer alteraciones renales. Empezaron a ver que estos pacientes presentaban muy pocos síntomas, a veces hacían una disuria aséptica, ocasionalmente tenían debilidad muscular que se asociaba a una hipocalemia. Estos pacientes masculinos jóvenes ocasionalmente presentaban calambres asociados a alteraciones electrolíticas sin tener una elevación franca de la presión arterial. En ocasiones con tendencia a hacer una hipotensión, alteraciones en los reflejos osteotendinosos asociados a alteraciones electrolíticas
Y al analizar el laboratorio de estos pacientes en las comunidades agrícolas, evidenciaron que tenían albuminuria categoría A1 y 2. La tasa de filtrado glomerular normal o moderadamente disminuido, una hemoglobina normal o leve anemia, alteraciones de los electrolitos, principalmente del potasio, altamente hiperuricémicos. En los ultrasonidos, los riñones estaban de tamaño normal o con un aumento de la cogenicidad del parénquima. Por lo tanto, llamó la atención que porque estos trabajadores agrícolas jóvenes estaban haciendo daños renales, estaban con marcadores como la proteinuria y se estaban enfermando de insuficiencia renal. Asimismo, se sugirió un modelo con múltiples determinantes, que porque estos hombres masculinos hacían hipocalemia, hiperuricemia, algunos se asociaron a causas infecciosas como la leptospirosis, la exposición que algunas comunidades tienen a metales pesados como arsénico, plomo, silicio, exposición a herbicidas como el paraquat, y que estos pacientes todos los días hacían una deshidratación crónica. Todos los días estos pacientes se metían a un estrés térmico, hacían golpe de calor debido a un calor repetitivo, hacían rhabdomiólisis y que durante la noche tenían una recuperación inadecuada. Y lejos de esto, en las comunidades agrícolas en la noche se iban a tomar licor para aumentar los niveles de ácido úrico. Por lo tanto, en este modelo multideterminante se evidenció múltiples factores agravantes. Se evidenció pacientes con alteración en el desarrollo de la maduración renal, prácticas agotadoras de trabajo agrícola, exposición a tóxicos durante el día, factores conductales, como que en vez de tomar agua, estos pacientes tomaban jugo de caña de azúcar, el tabaquismo, nefrotoxinas, alcohol en exceso. También se ha encontrado en estos pacientes que muchos de ellos son prematuros, han sido prematuros, tienen como antecedente neonatal de ser prematuros y que no se les había dado una atención y un seguimiento de calidad a la hora que ellos habían consultado. Por lo tanto, en estos pacientes que han realizado la nefropatía mesoamericana, la exposición al calor que causaba la insuficiencia renal aguda por depresión del volumen y por la rhabdomiólisis afectaba a los hombres jóvenes, trabajadores agrícolas expuestos a un calor extremo y esto contribuía en mayor grado a los hombres a elevar los niveles de creatinina. Y así vemos que estos pacientes hacían en la jornada laboral insuficiencia renal aguda y que finalmente al pasar los 3 meses ya se quedaban ellos con un daño renal crónico y que pueden combinarse con múltiples factores, exposición a agroquímicos, los AINES, bajo peso al nacer, y ahí tenemos, porque es real, tenemos hombres que a los 40, 45 años ya están con insuficiencia renal sin ser diabéticos ni hipertensos. Por lo tanto, esto es una alta prioridad, poder retomar investigaciones en este grupo de trabajadores, porque también aquí tendríamos que mencionar a nuestros albañiles que también hacen jornadas extenuantes. Tendríamos que ver a las personas que no tienen ninguna seguridad social y manejan tráileres, que también se encuentran en un estrés térmico de manera permanente, deshidratándose, haciendo rhabdomiólisis y finalmente haciendo su daño renal. Pero yo me pregunté a la hora de preparar esta ponencia, la población, cómo está afectando la epidemia de enfermedad renal crónica, cómo los salvadoreños estamos afrontando, porque es una epidemia que ya tendrá aproximadamente 12, 15 años de estar instaurada. Los sistemas sanitarios han procurado hacer lo que a ellos les compete, pero sabemos de que cuando vino el COVID, vino a destapar un gran montón de complicaciones, porque los primeros que se complicaron fueron aquellos pacientes que metabólicamente estaban inestables, debido a que el COVID tenía sus receptores en las células IS, tanto del corazón como renales, y podría ser su llave en cerradura, y se lo llevaba mucho más rápido a la mortalidad. Vemos el caso de este profesor, el profesor Hernández. Él padece de insuficiencia renal desde hace 4 años. Él vio que donde el lugar donde él residía, otras personas empezaron a padecer con brotes de enfermedad renal. Entonces él decidió ayudarlos realizando diálisis ambulatorias en su casa. Ahora está por abrir una clínica en el tratamiento de Acajutla, lugar donde reside, y que ya comenzó a funcionar como centro de hemodiálisis ambulatoria
cobrando $125 por diálisis y aclara él que incluye la eritropoyetina. Entonces esta persona residente en Sonsonate vio una oportunidad para por poder ayudar a otras personas en vista de que la gran carga de enfermos renales es evidente y están. Eh, el profesor dice que al principio se realizaba hemodiálisis en el Hospital de Santa Ana, pero era muy invasivo y le causaba varios efectos secundarios que le afectaban su calidad de vida. Actualmente el centro que él maneja es un centro de hemodiálisis donde él también se encuentra hemodializándose. Pero también vemos casos extremos, como personas que por comprar un iPhone venden su riñón y otras personas que tienen ideas erróneas de cómo poder hacer empresas a partir de poder vender un riñón y que nosotros lo podemos encontrar en las diferentes redes sociales, de cómo existen hondureños, guatemaltecos, panameños que a precio de 15,000, $12,000 venden su riñón. Hay empresarios que ya están en fase que necesitan trasplante renal y es algo real y existe en nuestro medio. También podemos ver acá de un microbús que va para Santa Ana, que comienza la ruta todos los días a las 3 de la madrugada y se llena principalmente con pacientes que viven en Guayapa, que es una comunidad de agricultores del municipio de Jujutla. Como suele suceder en la zona costera salvadoreña, comparte espacio con grandes extensiones de cultivo de caña de azúcar. La municipalidad de ese lugar ha optado por estarlos trasladando al Hospital de Santa Ana en bus para poderlos llevar a que reciban su terapia de sustitución renal. La mayoría de estas personas aseguran haber visto sobre sus techos las avionetas y los drones, desde los que riegan químicos que ayudan a que la cosecha sea lo que se espera o más. Todos han encontrado en este producto una manera de obtener un ingreso en algún momento de su vida, hasta que no han podido más. José se desmayó mientras preparaba los químicos para los cultivos. Desde entonces está en terapia sustitutiva. Sus riñones dejaron de depurar. Por lo tanto, aquí vemos cómo una municipalidad optó por hacer esta estrategia de llevar a su población, llámese para ganar votos, por solidarizarse con la población, llevarlos al hospital, pero sabemos de que estos presupuestos deberán justificarlo en su momento en las municipalidades. Vemos cómo la población ha implementado sus terapias porque esta epidemia realmente es real. Es una epidemia silenciosa, de muy poca sintomatología, del cual depende de muchos factores como médicos de atención primaria para estar preparados. En esta ponencia quiero hacer una revisión sobre el lineamiento MinSal, qué es lo que el Ministerio de Salud define como enfermedad renal, cómo la vamos a clasificar, en base a qué actualmente se hace diagnóstico, cuáles son los pacientes que vamos a indicarles vacunación, cuándo vamos a referirlo a nefrología o medicina interna, manejo terapéutico de la enfermedad renal, complicaciones y comorbilidades. Si bien es cierto decirles que la actual ponencia no es para dejar que la necesidad del sistema es un nefrólogo. La necesidad del sistema es tener médicos de atención primaria comprometidos en aprender más y poder tener una empatía hacia su trabajo con la población para poderle garantizar el último tratamiento que la población necesita. Porque si bien es cierto en el país la diabetes e hipertensión siguen siendo factores predisponentes, pero se han descrito otras como la nefropatía mesoamericana, que como bien lo describimos, se encuentra permanente en nuestras comunidades agrícolas y que los estudios inicialmente en zonas costeras ha sido, pero también vemos que se puede dar en otras zonas no costeras donde los pacientes se deshidratan continuamente, también el alto ingesta de medicamentos nefrotóxicos que la población tiene, consumo de plantas medicinales, condiciones laborales insalubres, toxinas ambientales, exposición ocupacional por pesticidas, es lo que como causas principales. Asimismo, los médicos tenemos que saber que el daño renal puede venir de una causa tradicional y una causa no tradicional. A veces creemos que el adulto mayor, por simple hecho de estar anciano, él va a tener menos tasa de filtración renal. Pero el adulto mayor, aún con tasas de filtrado glomerular abajo de 60, ya está en enfermedad renal crónica. Ellos también tienen su derecho a tener ciertos niveles de función renal,
Pero en todos nuestros ancianos, abajo de 60, también aplica que ellos entrarán en enfermedad renal crónica. No se diga los trabajadores agrícolas, jornaleros, fumigadores, manipuladores de productos químicos, personas que residen en zonas contaminadas como la zona de plomo, la concentración de metales pesados en el suelo y agua, y los trabajadores que son sometidos a estrés térmico continuo. Por lo tanto, actualmente, la definición que el Ministerio de Salud se basa, comparte mucho con las guías CADIGO 2022 que se han actualizado, en los cuales dicen que para nosotros poder considerar a un paciente con daño renal, se, se tiene que tener la cronicidad de 3 meses del daño renal, definido por anormalidades estructurales o funcionales del riñón, con o sin filtrado glomerular disminuido manifestado por una o más de las siguientes condiciones. En 3 meses el paciente tiene que tener alteraciones de la creatinina y tener marcadores de daño renal como la proteinuria o albuminuria o hematuria glomerular a la sangre. Anormalidades patológicas identificadas en biopsia cuando se puede. Y la segunda categoría del concepto es el filtrado glomerular menor de 60 ml minutos por 3 meses y que ese daño glomerular sea sostenido. El filtrado glomerular se utiliza para clasificar el daño renal y nosotros tenemos que saber que existen fórmulas que tenemos para aplicación de iPhone para nosotros poder catalogar al paciente que esa creatinina se ha mantenido alta en el lapso de 3 meses. Por lo tanto, los marcadores de daño renal, el principal marcador es la albúmina, mayor de 30 miligramos, proteinuria de uno más cruces, proteínas de bajo peso molecular, eh, definiendo microalbuminuria como el cociente albúmina creatinina de 30 a 300 y la macroalbuminuria cuando la creatinina es mayor de 300. Hemos tenido pacientes que nos reportan en el índice albúmina creatinina de orina, nos reportan hasta 1000, 2000. Pacientes que no solo nos reportan albúmina, también nos reportan sangre. Pero la clave que esta albuminuria documentada por el índice albúmina creatinina en orina tenga persistencia en el tiempo de 3 meses o más. Lo que importa al daño renal para poderlo clasificar como tal es que sea algo crónico, que aún dándole el seguimiento en 3 meses, la creatinina persista con una tasa de filtrado glomerular abajo del 60 ml minutos y con esa función es la que nosotros podemos decir que el paciente ya entra. Inicialmente, al encontrarnos una tasa de filtrado glomerular alterada, podemos tener la sospecha clínica que el paciente está en daño renal, pero es la cronicidad de 3 meses la que nos va a dar el diagnóstico. Revisé cuáles son las fórmulas matemáticas actuales para poder nosotros, tanto de smartphone y iPhone, poder nosotros tener la certeza de que estamos haciendo un daño que pues, estamos documentando en los pacientes un verdadero daño renal. Podemos ver que las fórmulas MDRI, CKMB, Corcos-Grau son fórmulas que se mantienen. En niños utilizamos la fórmula de Schwartz. Aquí está una definición de cómo las constantes de función renal según la edad del paciente. Y saber que en las enfermedades renales nosotros vamos a encontrar dos grandes síntomas, el daño agudo y el daño crónico. El daño agudo es cuando hay una pérdida rápida de función renal, que puede requerir diálisis temporalmente, pero se recupera, usualmente curable en menor de 3 meses. Aquí entrarían aquellos pacientes con pielonefritis aguda, pacientes deshidratados, pacientes que hacen rhabdomiólisis, que después de instaurarles un tratamiento médico adecuado, disminuyen su tasa de filtrado glomerular y es recuperable. Pero la enfermedad renal crónica cuando la pérdida es lenta y permanente de la función renal. El daño en la RC es irrecuperable, irreversible y termina en diálisis, pero generalmente controlable. En muchos casos se puede detener si se descubre a tiempo y la cronicidad mayor de 3 meses es la clave. Aquí actualmente quiero decir que en la ponencia se revisaron las guías CADIGO, que desde 2012 no teníamos una actualización. Esta es una organización global sin fines de lucro que desarrolla e implementa guías prácticas basadas en evidencia en enfermedades renales. Las guías CADIGO no podemos hablar, no podemos tamizar, no podemos diagnosticar sin tener en cuenta lo último que se ha escrito respecto a la enfermedad renal, ya que estas guías traducen la evidencia científica mundial
en recomendaciones prácticas para médicos y pacientes. Por lo tanto, ¿qué nos dicen las guías CADIGO para poder hacer actualmente el diagnóstico de daño renal? La guía CADIGO nos dice que actualmente nosotros tenemos que hacer el diagnóstico por categorías. La categoría G, que es el filtrado glomerular, y la categoría A, relación albúmina-creatinina. Por lo tanto, actualmente, lo cual viene a coincidir con nuestro lineamiento MinSal, que para poder nosotros hacer diagnóstico de daño renal, no necesitamos mandar las pichingas que le damos a los pacientes para que dieran muestras de orina por 24 horas. Actualmente nos dice que el filtrado glomerular, antes lo hacíamos por la recolección de orina de 24 horas para estimar la depuración de creatinina, pero actualmente se recomienda la fórmula CKD-EPI 2021 con una creatinina sérica para nosotros poderla calcular. Desde nuestro smartphone podemos calcular la tasa de filtrado glomerular y a esa tasa de filtrado glomerular debemos de agregarle cuál es el valor del índice albúmina creatinina en orina. Porque antes lo hacíamos recolectando orina de 24 horas para ver la depuración de proteínas en orina de 24 horas. Actualmente basta con una muestra de orina al azar para que nosotros a partir de una tira reactiva podamos tener el índice de albúmina creatinina y poder contemplar las dos definiciones que las guías CADIGO 2022 nos dan. Realmente algo sencillo, pero esto algo sencillo se hizo en vista de que la epidemia es tal que no podemos mandar a todos los pacientes a depurarlos. Aquello que necesitamos electrolitos para nosotros poder hacer un diagnóstico es mentira. No es aplicable para nosotros los médicos de atención primaria. No es aplicable pedir una ultrarrenal, mucho menos una biopsia renal para poderlo diagnosticar o darle una categoría diagnóstica al paciente. Como verán, necesitamos dos cosas básicamente: filtrado glomerular y relación albúmina-creatinina. Existen unidades comunitarias y básicas que tienen estos reactivos dentro de su oferta a la población. Y si no, va a ser responsabilidad de los médicos coordinadores gestionar los establecimientos a dónde derivar estos pacientes para poder tener que estos pacientes o aquellos factores o aquellos pacientes con factores de riesgo puedan tener acceso a estos dos elementos diagnósticos, ya sea por sospecha o por clínica que los pacientes lleguen a consultar. Actualmente podemos ver las diferentes fórmulas que nos aconseja la guía CADIGO. Nosotros podemos descargarlos en nuestros smartphones, pero yo me pregunté cuál es la mejor fórmula para calcularlo. Tenemos tres fórmulas bastante buenas. Tenemos tres fórmulas bastante buenas para poderlo hacer. La CKD-EPI mejora en la tasa de filtrado glomerular arriba de 60 y predice con mayor precisión el riesgo. Tenemos la MDR, que es de las mejores, que es mejor en la tasa de filtrado glomerular menor de 30. Y tenemos una fórmula milenaria, que es de las fórmulas más antiguas, la Corkov-Grau, pero esta es útil sobre todo cuando queremos ajustar medicamentos, porque nos pide la fórmula Corkov-Grau poder ajustar los medicamentos del paciente renal en base al peso ideal. Por lo tanto, tenemos tres fórmulas que, como verán, no están del todo desfasadas, son útiles, pero actualmente como Ministerio de Salud estamos impulsando mucho la estrategia Hertz, que ya nos da la calculadora Hertz el filtrado glomerular y nosotros podemos dar una aproximación rápida al paciente sobre la tasa de filtrado glomerular. Claro, como verán, pues todas las fórmulas tienen sus pros, tienen sus contras, por lo tanto no es objetivo de mi ponencia casarme con la fórmula Hertz. Yo personalmente para abordar estos pacientes en mis dispositivos electrónicos tengo todas las fórmulas, porque como verán, una de las restricciones que nos da la fórmula Hertz son la edad de los pacientes, pero para eso tenemos las otras fórmulas. Tenemos MDR que nos ayuda mucho cuando pacientes están abajo de 30 y que existen ya a nivel de smartphone y en aplicaciones para poderlas descargar y hacer consultas rápidas de la tasa de filtrado de nuestros pacientes. Así que realmente no tenemos un por qué no decir. Antes nos lo daban los laboratorios, la tasa de filtrado, pero actualmente lo evidencia es que nosotros andemos nuestras fórmulas y sepamos la utilidad de las fórmulas de filtrado. Porque actualmente el diagnóstico de la enfermedad renal, las guías CADIGO nos los da en base a categorías.
nos da en diferentes estadios. Habla de estadio 1 hasta el estadio 5. Y a cada uno de los estadios tenemos nosotros que plotearlo el, la persistencia o en qué categoría de albuminuria están, desde la A1 hasta A3. A1 menos de 30, A2 de 30 a 300 y A3 mayor de 300. Y esto es importante y me ha funcionado mucho a la hora de poder presentar un paciente a los colegas nefrólogos en tercer nivel, poderle decir que tenemos pacientes grado 3B, categoría A3. O sea, el nefrólogo son terminologías que ellos saben de qué estamos hablando. Si nosotros presentamos un paciente basado en el estadio y la categoría de albuminuria, difícilmente ellos nos van a poder rechazar una interconsulta o una evaluación de un paciente, ya que sabemos que los pacientes con los cuales el primer nivel debe de trabajar son desde el estadio 1 hasta el estadio 3A, con depuración de creatinina hasta A2, de albúmina de proteínas en orina hasta A2 podemos trabajar. Por lo tanto, esto se puede detener y se puede enlentecer la progresión del daño renal hasta estos grupos rojos, porque existen estos grupos rojos donde el paciente ya realmente va a necesitar terapia de sustitución renal. Poco o nada podemos hacer en el primer nivel para nosotros poderlos beneficiar. Por lo tanto, como verán, la membrana renal es un proceso dinámico y nosotros como médicos tenemos que buscar marcadores precoces de daño renal. Debemos de consultar en la cronicidad si este paciente tiene el daño renal con el fin de definir la persistencia. Posteriormente debemos de clasificarlo en qué estadio está y a la par del estadio agregarle la categoría de índice albúmina creatinina desde la A1 hasta la A2. Por lo tanto, no podemos presentar a un paciente con daño renal a otro nivel de atención si nosotros no definimos el estadio ni la categoría de proteinuria que el paciente tiene. Y también tomar en cuenta que puede ser una enfermedad renal preexistente, que las enfermedades renales crónicas pueden agudizarse, etcétera, porque todo eso al clínico de atención hospitalaria le importa a la hora de poder trasladar un paciente a un nivel de mayor complejidad. Pero también me pregunté yo cuál era la fisiopatología que hacía que el riñón se dañara, porque el glomérulo, esta membranita que vemos aquí, porque esta membrana es tan sensible. ¿Cómo es que nosotros llegamos a perder las nefronas de una manera tan rápida y disminuimos la función renal? Lo que encontré fue algo que nosotros podemos detectarlo clínicamente. Eh, el glomérulo, él entra en un proceso inflamatorio ante cualquier injuria, llámese un proceso infeccioso, un proceso de deshidratación, una enfermedad renal crónica. Inicialmente el glomérulo lo que hace empieza a hiperfiltrar. Cuando él siente una injuria, él comienza con alteraciones del equilibrio de hidroelectrolítico de ácido base, empieza a hiperfiltrar y en esa hiperfiltración el glomérulo empieza a liberar proteínas a la orina. Es como que nos avisa que algo está mal. Empieza a liberar proteínas en la orina como diciendo auxilio, estamos mal. Y en esa hiperfiltración, los pacientes no pueden tener a veces mayor sintomatología, pueden pasar asintomáticos, pero en esa fase inflamatoria inicial es cuando medicamentos como los IECA a dosis baja, los ARA2, nos pueden ayudar a disminuir la filtración y disminuir el proceso inflamatorio del glomérulo. Como verán, los medicamentos no nos dicen que la furosemida es el gold estándar terapéutico en la enfermedad renal. En esta etapa inicial de hiperfiltración, de inflamación glomerular, es donde nosotros tenemos que saber que los IECA o ARA2 nos pueden ayudar como para proteger el riñón y disminuir la inflamación glomerular. Es bien sabido que los IECA tienen papel nefroprotector a dosis baja. Algunas personas en el primer nivel ni tan siquiera saben que tenemos enalapril de 5 miligramos dentro del stock bajo. Muchos colegas no saben que la dosis mínima de irbesartán es 75 miligramos. Y eso es bien preocupante porque no está escrito en todas partes. Y así vemos como un glomérulo alterado, ya sea por una injuria infecciosa, por un daño crónico, lo primero que hace es hiperfiltrar
Y la hiperfiltración no necesariamente se manifiesta con una elevación de la presión arterial en el paciente. Por lo tanto, el primer grito de ayuda que el riñón da es la proteinuria. Asimismo, pienso yo que los médicos de atención primaria existen comunidades existen establecimientos de muy pocos insumos, pero realmente nosotros los médicos tenemos que hacer el cambio porque a veces solo nos encontramos con nuestra mente y con nuestro lapicero para poder hacer diagnóstico. Por lo tanto, hice la revisión de cuáles son alguna clínica inicial que el paciente y por lo tanto la sintomatología de uremia, ¿qué nos puede dar? Encontré que la uremia inicialmente nos puede dar una astenia profunda, causada por anemia y por toxinas urémicas en la mucosa gástrica y el centro del vómito. Nos puede dar anorexia, pérdida de peso, desnutrición, picores que son debidos por la hiperfosfatemia, calambres por los trastornos en la conducción neuromuscular o del potasio, somnolencia diurna, una coloración pálido terrosa en fases terminales de la piel, por anemia de la uremia y depósitos en la piel de cromógeno. Pero los médicos de atención primaria que me están escuchando sabrán que muchas veces nuestros trabajadores agrícolas llevan porque están fatigados y no tienen ganas de trabajar. Da tristeza ver cómo a en pleno 2023 todavía existen colegas médicos diagnosticando síndrome asténico y como manejo dejamos complejo B, sulfato ferroso, acetaminofén, un antibiótico. No revisamos atenciones previas, no revisamos últimos exámenes que el paciente se le han realizado y no solo exámenes que el paciente se han realizado, exámenes que el paciente tiene derecho como ser humano, como salvadoreño y como persona que consulta los establecimientos de salud. Realmente da vergüenza y da tristeza que estemos diagnosticando síndrome asténico en aquellos pacientes trabajadores agrícolas, en aquellos pacientes que no tienen una seguridad social, aquellos pacientes que manejan transporte colectivo, que no tienen otro prestador de salud más que el Ministerio de Salud. Los pacientes también hacen trastornos metabólicos, hiperglucemia, hiperinsulinemia, dislipidemia, alteraciones en el balance de calcio y fósforo. Esto genera osteodistrofia renal, trastornos cardiovasculares, los pacientes hacen hipertensión, hacen infarto, hipertrofia en el ventrículo izquierdo, hacen arritmias, los pacientes hacen edema agudo de pulmón, el pulmón urémico, hay alteraciones hematológicas como anemia, que disminuye la producción de hematíes en la médula ósea, disminuye la vida media de las hematíes por aumento de la hemólisis fisiológica y el paciente con daño renal, la gran predisposición que tiene a hacer hemorragias ocultas y trastornos de la coagulación, disminución de la eritropoiesis medular, la eritropoyetina que se produce en el riñón en las células peritubulares de la médula renal. Esta hormona, la eritropoyetina, estimula la médula ósea e induce la producción de hematíes. Pero en la enfermedad renal está destruido el tejido renal y se destruyen todas las células secretoras de eritropoyetina. Por lo tanto, tenemos que garantizarle al paciente un hemograma básico, y si detectamos anemia y no tenemos síntomas claros de que el paciente está haciendo una enfermedad renal, déjenle por lo menos un general de orina, que más de alguna proteína nos van a detectar si es que no tenemos. Es responsabilidad de los coordinadores, de los médicos directores, hacerles saber a los médicos dónde se está tomando el índice albúmina creatinina, cuáles son los establecimientos donde pueden enviar una creatinina del paciente, dónde garantizar un frotis de sangre periférica, que son exámenes básicos para el primer nivel y que siempre han estado dentro de la oferta de servicios. Asimismo, alteraciones en el aparato digestivo que se da por irritación local por el exceso de urea y sus productos de degradación amoníaco. Estos pacientes el aliento se les siente amoníaco. Comienza con alteraciones en las encías, estomatitis, úlceras en la cavidad oral, hacen reflujo por esofagitis, gastritis, úlceras duodenales. ¿Cuántos pacientes en el primer nivel nos consultan por una gastritis? ¿Cuántos adultos mayores catalogamos como gastritis inespecífica? Hoy que el CIS nos da diferentes diagnósticos. ¿Cuántos pacientes nos llegan por ascitis, que creemos que todos están en daño hepático con pruebas hepáticas normales? Osteodistrofia renal es otra alteración que hacen los pacientes renales
donde ellos producen menos vitamina D3 y el riñón elimina menos fósforo de lo normal. Bajan los niveles de calcio en sangre. Pacientes con alteraciones del sistema nervioso central, polineuritis sensitiva y motriz, en general simétrica en las cuatro extremidades. Ahí vemos la cantidad de pacientes que llegan y les ponemos neuropatía inespecífica. Y no podemos pensar que pueda ser una alteración de la uremia o una alteración sistémica de la enfermedad renal crónica. Alteraciones gonadales, impotencia, infertilidad, disminución del líbido, problemas en la erección o la ausencia de espermatozoides. Y en las mujeres va desde amenorrea precoz o hemorragias intensas y ciclos anovulatorios. Alteraciones del sistema inmunitario. Estos pacientes son aquellos pacientes que nos están consultando por infecciones de vías urinarias a repetición y que nosotros le mandamos duchas vaginales a la señora, que tengan mayor higiene, que consuman agua, pero los médicos de atención primaria no pensamos que el sistema inmunitario está débil por el mismo daño renal que lo está predisponiendo a hacer infecciones a repetición, ya que las defensas naturales frente a estas infecciones están disminuidas. Alteraciones psíquicas más frecuentes y alteración en la depuración de fármacos, que lastimosamente no tenemos una educación como médicos a poder medicar a los pacientes en base a su tasa de filtrado glomerular. Asimismo, veo cómo los pacientes tenemos de dos tipos, los pacientes renales. Tenemos enfermos sintomáticos y enfermos asintomáticos. Los enfermos sintomáticos nos dan síntomas locales y síntomas generales. Dentro de los síntomas locales que el paciente renal da, puede dar disuria, una disuria sin tener infección de vías urinarias, poliuria, variaciones en la fuerza y el flujo de la orina. Los pacientes con prostatitis pueden dar esta sintomatología hasta tener una obstrucción completa, ya que el dolor renal no lo esperemos encontrar. No, poca gente consulta y pocas veces vamos a ver que el riñón duele. La glomerulonefritis suele dar dolor lumbar y hematuria. El dolor referido a zona renal se debe a un proceso obstructivo o inflamatorio de las vías altas. En la orina debemos de buscar en aquellos pacientes sintomáticos hematuria, proteinuria, sospechar litiasis renal, que las litiasis como causa obstructiva también nos puede llenar a ser una enfermedad renal crónica. Síntomas generales como edema periorbitario mayor por las mañanas y en los miembros inferiores al final del día. Cuando el paciente ya se encuentra con edema, realmente pensemos que está en un estadio 4 o 5, que ya va necesitando la diálisis. Porque cuando el paciente con daño renal nos hace edema, definitivamente es un paciente que ya los estadios están casi que terminales. No esperemos como médicos de atención primaria que el paciente renal nos llegue a consultar por edema. Ya cuando hay edema es porque ya el glomérulo ya no solo dejó pasar proteínas y sangre, ya dejó pasar, ya se perdió la normal hemostasia que el glomérulo permite y a estos pacientes ya el corazón, el riñón, ya no permite el retorno adecuado ni la filtración adecuada de la sangre. Así, por lo tanto, la poliuria y nicturia, que son síntomas de la incapacidad del riñón para concentrar la orina, anemia, astemia, hiporexia, hipertensión, cefalea y palpitación. En los enfermos asintomáticos, a veces cuando llegan a los controles en salud, a veces se suelen encontrar hipertensos, podemos detectar proteinuria, bacteriuria, aumento de la urea y creatinina en sangre como primer signo de enfermedad renal. Por lo tanto, es una enfermedad bastante seria que, como decía en la primera lámina, no nos da mayor síntoma. Somos nosotros quienes debemos de orientarnos, ordenarnos y saber dejar exámenes dirigidos. No es que vamos a dejar atarrayas para ver qué examen nos sale alterado en los pacientes. Pero también quiero dar esta lámina de cómo la obesidad disminuye el número de fronas del nacimiento. Los pacientes obesos y con sobrepeso, ellos tienen factores de riesgo para podernos hacer una enfermedad renal. Y dejando de lado que sean hipertensos o diabéticos, a la hora de abordar un paciente obeso, ellos se encuentran en una vasodilatación preglomerular con aumento de la presión hidrostática intraglomerular. El paciente obeso, ustedes piensan que ese glomérulo está inflamado. Ese glomérulo posiblemente está dejando ir proteínas. En el paciente obeso, aún con presiones arteriales normales,
valdría la pena poder dar una nefroprotección con IECA o ARA2, ya que el simple hecho de estar obeso, él mantiene los glomérulos inflamados y la obesidad disminuye el número de nefronas funcionantes, lo que con el progreso del tiempo va disminuyendo el número de la masa renal y de nefrona funcionante. Ya no se diga si este paciente obeso es un paciente que tiene sedentarismo, que ya ha desarrollado diabetes, o que son pacientes que han tenido bajo peso al nacer o han tenido antecedentes de prematurez. Como lo mencioné en mi ponencia del mes de mayo, abordar el obeso realmente es un arte y poder decirles que no existen obesos saludables. El obeso anda todo un proceso inflamatorio crónico, desde el endotelio, corazón, y ahora podemos verlo que también en la vasodilatación preglomerular, ellos se encuentran con hacer una progresión a enfermedad renal en cualquier momento de su vida. La clasificación actual de las guías CADIGO nos dicen que clasifiquemos al paciente en base a su causa, su trazo de filtrado y albumin. Por lo tanto, nos dan 5 estadios de daño renal y nos dan 4 categorías de albúmina en orina, que van desde moderadamente incrementado, normal, hasta severamente incrementado. Por lo tanto, a la hora de nosotros poder diagnosticar a nuestros pacientes en el primer nivel, y así como dicen las guías CADIGO, tiene que ser en base al estadio, en base al estadio y en base al nivel de albúmina que el paciente presenta. Acá traigo un ejemplo de quiénes son los que padecen pacientes renales. Aquí tenemos una mujer con diabetes de 30 años que pesa 70 kilos, que tiene una albúmina menor de 30. Pregunto yo, ¿será que esta paciente de 30 años ya está con daño renal por la albúmina? Tenemos un agricultor de 44 años, de 70 kilos también. Él, la albúmina ya está en categoría 2, está de 30 a 300. Tenemos una señora de 44 años, hipertensa, diabética, que pesa 90 kilos, con la albúmina mayor de 300, que ya está en categoría A3. Y tenemos un señor de 68 años, que la albúmina está a menos de 30. Por lo tanto, estos son los pacientes que nos llegan a consultar a nosotros a los establecimientos de salud. Y como verán, para poder decir si el paciente tiene daño renal, no es a ojo de buen cubetero, sino que tenemos que correlacionar los factores de riesgo del paciente, podemos ver el peso, tenemos que ver su nivel de albúmina y su tasa de filtrado para poder decir quién está en daño renal. Y como en el ejemplo, en base que todos ellos tienen una creatinina de 1.2. Los ejemplos en cuestión, todos tienen una creatinina de 1.2. Ahora vamos a ver quién está en daño renal en base a esa creatinina. El primer ejemplo, la señora de 30 años que pesa 70 kilos con albúmina menos de 30, ella no está en daño renal porque le sale una tasa de filtrado de 61. Y como hemos hablado, para que ella estuviera en daño renal tendría que tener una tasa de filtrado abajo de 60 ml minutos y una albúmina por lo menos en categoría A1, A2 o A3. También tenemos el agricultor de 44 años que tiene albúmina en categoría A1. A él sí le sale un estadio 2. Y la señora de 44 años con una albúmina mayor de 300, obviamente, ella está en estadio 3A. Aquí nos hemos pasado porque ella está perdiendo nefronas por la obesidad y por las enfermedades asociadas que tiene y la gran albuminuria. O sea que esa orina de ella hasta aquí lo podemos ver con una gran cantidad de espuma. Y en el adulto mayor de 68 años, él podemos decir enfáticamente que no está en daño renal porque no tiene albuminuria y posiblemente la tasa de filtrado de este adulto mayor obedece a su edad. Y como no es abajo de 60 ml, podemos decir categóricamente que el señor no tiene enfermedad renal. Y como verán, pues para nosotros poder hablar de daño renal, necesitamos de la clínica, necesitamos de la tasa de filtrado y ahora a partir de esta ponencia sabemos que necesitamos del índice albúmina creatinina. Quiero mostrar en esta lámina que no solo existen causas tradicionales y no tradicionales, también tenemos que pensar que existen causas sistémicas que nos dan enfermedad renal, como la enfermedad renal poliquística, como la vasculitis,
microangiopatía trombótica, las enfermedades tubulointersticiales como las prostatitis, las litiasis, que dan causas obstructivas, la toxicidad por medicamentos, las enfermedades glomerulares como la diabetes, las autoinmunes, las infecciosas como la leptospirosis, los lupus, que están dentro de las causas de enfermedades glomerulares, y anomalías congénitas que a veces lo vemos en la edad pediátrica. Por lo tanto, la enfermedad renal es un factor de riesgo cardiovascular independientemente, en particular en aquellas poblaciones diabéticos e hipertensos. Y esto, los pacientes con daño renal, ellos mueren por complicaciones cardiovasculares, independientemente del estadio en que se encuentren. Y la mortalidad, y ellos mueren por arritmias, miocardiopatías, paro cardíaco, infarto al miocardio, enfermedad cardiovascular aterosclerótica y edema pulmonar. En base a esto, nosotros tenemos que saber que posiblemente todo paciente con daño renal nos va a salir que tiene un riesgo cardiovascular bien alto. Y como la estrategia Hertz nos dice que todo riesgo cardiovascular también tiene que tener dentro de su manejo estatinas y aspirinita, pero sí ser muy precavidos a la hora de agregarle aspirinita a los pacientes con daño renal, ya que ellos tienen inflamación en la mucosa gástrica, alteraciones en la coagulación, tienen microhemorragias y una aspirinita nos puede predisponer a que estos pacientes nos hagan hemorragias de tubo digestivo o hemorragias más severas que contribuyan a que ellos tengan complicaciones más serias. Asimismo, un recordatorio de cómo las categorías tenemos que tenerlas en mente en todo momento para abordar estos pacientes. Tenemos que saber en qué estadio está el paciente y en base a qué nivel de albúmina en orina está. Esto es un apartado porque en la población pediátrica también existe daño renal, pero en la edad temprana tenemos múltiples causas asociadas a malformaciones congénitas, reflujo vésico ureterales y por lo tanto tamizar con enfermedad a partir de los 2 años en niños prematuros según los lineamientos. Aquí nos hace un énfasis que los niños prematuros, como hoy sabemos que el prematuro lo estamos siguiendo hasta los 5 años, tenemos que garantizar por lo menos una vez al año que él tenga su tamizaje también de daño renal, porque la misma prematuridad puede llevar a hacer al niño a hacer una falla renal temprana o una falla renal futura. Y en el hombre adulto debe tamizarse anualmente a los mayores de 50 años para evaluar si hay crecimiento de próstata y realizar interconsultas con urología en aquellos casos que ameriten. Y aquí están como factores de riesgo que debemos de tener en cuenta a la hora de tamizar al paciente. Tamizar a pacientes hipertensos, diabéticos, con enfermedad cardiovascular conocidas, a los trabajadores agrícolas o que tienen exposición directa a plaguicidas, personas que consumen prolongadamente los nefrotóxicos, los AINE. Tenemos en el primer nivel muchos pacientes con osteoartritis o artritis reumatoidea que mes a mes le estamos prescribiendo acetaminofén, ibuprofeno, esteroides. Aquellos pacientes que nos hacen pielonefritis recurrente, al menos 3 infecciones al año. Los pacientes que andan con sonda transuretral o con un síndrome prostático, a las mujeres embarazadas que tienen alguna enfermedad no transmisible o factor de riesgo, y todo paciente con cuadro sugestivo debemos de tamizarlo y poderle dejar una creatinina. Y no olvidar que el lineamiento sigue vigente para las embarazadas de poderle documentar durante todo el control prenatal una creatinina. Y qué bueno sería que también le pudiéramos tamizar una albúmina en orina. Tamizar diabetes, enfermedad renal y dislipidemia si el paciente presenta alguno de los siguientes factores: mayor de 40 años, edad de 30 años, los pacientes obesos, antecedentes de parto macrosómico o diabetes estacional, o los pacientes con ovarios poliquísticos, aquellas señoras que han tenido preeclampsia o eclampsia, de la cual traigo un apartado porque me parece bien importante dejar claro que las señoras con preeclampsia o eclampsia debemos darle seguimiento pensando en una complicación renal a corto plazo. Antecedentes personales de bajo peso al nacer o prematurez con edad de 30 años o más, los tabaquistas, los etilistas con 30 años o más, por los altos niveles de hiperuricemia que se encuentra a la hora de hacer el tamizaje al azar en estas poblaciones. Entonces, así podemos ver que necesitamos una exploración física
tomando peso, talla, tensión arterial, calculando la tasa de filtrado glomerular, índice albúmina en orina, medir la albuminuria a través de tiras reactivas, a través del índice albúmina creatinina o medición cuantitativa de equipos de laboratorio clínicos designados. Esta ponencia puede servir de base para aquellos establecimientos que no tengan índice albúmina de creatinina en orina, lo soliciten o generen la ruta donde nosotros podemos enviarlo, ya que como vemos, debemos de garantizar al paciente que le sospechamos o con factores de riesgo que tengan por lo menos una vez al año. Y estos son como las vacunas que tiene que tener el paciente con daño renal. De acuerdo al lineamiento, debe tener una vacuna contra hepatitis. Eh, Pacientes con diálisis deben recibir 4 dosis de 2 ml cada uno, vacuna contra influenza y vacuna contra neumococo 13 valente. Entendemos como a veces cuesta liberar ciertas vacunas como la neumococo para los pacientes con daño renal en el primer nivel, pero ya tenemos el precedente que se ha liberado y qué bueno que lo hagan, ya que estos pacientes tienen la inmunidad sumamente disminuida. Entonces, ¿cuándo vamos a referir? ¿Cuándo vamos a hacer referencia temprana de estos pacientes? A medicina interna, medicina familiar de los pacientes del estadio 1 a 3A. ¿Cuándo vamos a referir? Esta lámina sirve para saber cuándo, como médicos de atención primaria, vamos a derivar a aquellos pacientes desde el estadio 1 hasta el estadio 3A, a medicina interna o medicina familiar. Hipertensos arteriales resistentes o refractarios, cuando hay una proteinuria mayor de 300 en el índice albúmina creatinina, velocidad de progresión rápida, cuando la tasa de filtrado glomerular disminuye más de 5 ml por año, cuando hay hematuria persistente, alteraciones electrolíticas, para diagnóstico de cuál es la causa de enfermedad renal, cuando hay una nefrolitiasis recurrente, cuando la hemoglobina está abajo de 10 y alteraciones del metabolismo mineral y óseo. Y lo referimos con un médico de mayor jerarquía para que nos complete el diagnóstico o nos afine lo que es el tratamiento, ya que sabemos que en la comunidad del paciente siempre va a estar llegando, no es que nos vamos a deshacer de él, pero necesitamos de un médico de mayor pericia para saber el origen de este daño renal, ajuste de medicamentos, aporte de micronutrientes o completar algún estudio diagnóstico que el paciente necesite. Y tenemos que dejar claro en el paciente que del estadio 3B en adelante, deben de referirse a nefrología. Y así está descrito nuestro actual alineamiento. Todo paciente con estadio 3B en adelante, independientemente de las comorbilidades, debe de referirse al nefrólogo con historia clínica completa, exámenes de laboratorio recientes, tasa de filtrado glomerular, una ultra si tenemos capacidad instalada, un seguimiento coordinado de acuerdo a los lineamientos de referencia retorno que hoy en el sí sabemos que ya tiene un lineamiento a cumplir. Por lo tanto, los nefrólogos en el tercer nivel tienen toda la potestad de rechazarnos un paciente. A nosotros, los médicos de atención primaria, si lo enviamos con una referencia donde nosotros dudamos del diagnóstico. ¿Por qué? Nosotros no podemos mandar un paciente con sospecha de enfermedad renal estadio 3A o estadio 3B. Nosotros tenemos que mandarle al paciente, en lo posible, al nefrólogo, un paciente ya diagnosticado, que nosotros ya iniciamos tratamiento, ya iniciamos micronutrientes, ya sospechamos la causa y en el mejor de los casos mandarlo con una ultra y si es posible hasta con electrolitos para que el nefrólogo nos diga, ok, estamos de acuerdo con el manejo o ok, mire, ya amerita una terapia de reemplazo renal. Pero no podemos enviar referencias aguadas, no podemos enviar referencias mediocres a otro nivel de atención, sobre todo por el respeto que el paciente se merece, porque es un paciente que se va a levantar a las 4 de la mañana para ir a un hospital Rosales y para que lo despachen o no sea recibido, no sería justo. También tenemos que ponernos en los zapatos del paciente que va a recibir esa referencia y va a asistir al hospital. Mm, Rara vez la enfermedad renal se presenta en forma aislada.
es muy probable que las personas tengan un diagnóstico que coincida con otras enfermedades no transmisibles. Casi siempre la enfermedad renal se va a ver asociada a pacientes con diabetes, con hiperglicemia, hipertensiones no controladas, hipertensiones refractarias. Por lo tanto, no podemos ver al paciente, y así nos dicen las guías CADIGO, de manera individual. Tenemos que verlo de manera integral y mandarlo a un hospital o en una interconsulta adecuadamente clasificado según su estadio y según su categoría de albúmina, tal cual la guía CADIGO nos describe. Asimismo, el sistema de salud clasifica a los pacientes desde el color verde, amarillo, anaranjado y rojo. Y en base al daño renal que el paciente tiene, lo va clasificando en base a su nivel de albuminuria. Podemos hablar de pacientes con daño renal clasificados como verde cuando tienen nivel de albúmina con nivel A1 menos de 30 y una tasa de filtrado arriba de 60. Podemos hablar de pacientes con categoría amarillo, que son aquellos pacientes con albúmina A2, tasa de filtrado mayor o igual a 60, o una tasa de filtrado entre 45 y 59 con albuminuria normal. Y este tipo nos sirve para clasificarlo, para saber el amarillo, a qué establecimiento va a ir. Sabemos que el amarillo amerita una consulta médica anual, control de la presión arterial por la unidad básica, en hospital completar estudio diagnóstico con electrolitos, revisar una evaluación diagnóstica para ver la causa de enfermedad renal en el hospital de tercer nivel para que nos ayude a determinar cuál es la causa del daño renal, porque muchas veces, como por ejemplo los pacientes con litiasis renal, una vez solucionado su problema obstructivo, la creatinina baja y ellos vuelven a estar bien. Los pacientes catalogados como anaranjados son aquellos pacientes con albuminuria A2 y tasa de filtrado mayor a 60 o entre 45 a 59. Y las personas rojas que tienen un nivel de albúmina A3 mayor de 300 y una tasa de filtrado de 45 a 59 o una tasa de filtrado menor de 30. Y son pacientes que ya debemos de prepararlos para una terapia de reemplazo renal y para el tratamiento médico conservador no dialítico. Y con respecto al riesgo cardiovascular, puse esta lámina para ver que estos pacientes, de qué es lo que ellos fallecen, cuáles son los eventos cardiovasculares que ellos complican. Podemos ver que hacen infarto, hipertrofia del ventrículo izquierdo, porque ellos fallecen de este riesgo cardiovascular. Porque estar enfermo, tener un daño renal, incrementa 20 veces más el riesgo de necesitar diálisis o un trasplante renal. Toda persona con enfermedad renal crónica y una tasa de filtrado arriba de 45 minutos del estadio 1 al 3B deberá tratarse sin dislipidemias. Si no hay dislipidemia, indicarle estatinas a dosis baja por el riesgo cardiovascular. 10 miligramos bioral cada noche. Y si tiene dislipidemia, 40 miligramos de atorvastatina por la noche. El médico debe de advertir al paciente sobre signos sugestivos de rabdomiólisis que a veces dan las estatinas y suspenderlas cuando la sintomatología sea muy marcada. No deben de utilizarse antiagregantes plaquetarios en la prevención primaria de enfermedad cardiovascular o para la disminución de la mortalidad. Esto es algo que nos retoma la guía HERS. Como prevención primaria, no podemos estar dejándole a todos los pacientes aspirinita y atorvastatina, pero sí el riesgo cardiovascular es alto, tener mucho cuidado a quienes nosotros le vamos a prescribir estatinas y aspirinita. Con respecto al paciente diabético con daño renal, sabemos que en la enfermedad renal es el principal marcador de riesgo cardiovascular en la diabetes. Y tenemos que saber la tasa de filtrado glomerular en el paciente renal con diabetes porque así los medicamentos también van a variar. Cuando se considera opción de tratamiento, tenemos que ver en estos pacientes, por ejemplo, cuándo dejar metformina cuando hay daño renal. Reducir la dosis de metformina cuando la tasa de filtrado está entre 30 y 60 ml minutos. Y vamos a suspender la metformina cuando la tasa de filtrado sea abajo de 30 ml minutos. Por lo tanto, el paciente con daño renal diabético, tenemos que cada 3 meses o cada 6 meses estar revisando su tasa de filtrado glomerular. Porque si estamos abajo de 30 ml, suspendemos metformina y comenzamos insulina. Y referirlo
con el especialista correspondiente. Las sulfonilureas se requiere una reducción de la dosis a partir de una tasa de filtrado de 30 ml. A partir de 30 ml vamos a suspender sulfonilureas y comenzamos insulina. Y evitar la glibenclamida si la tasa de filtrado es menor de 60 ml minuto. Y porque la glibenclamida, el riesgo que nos da abajo de 60 ml minuto es que nos aumenta el riesgo de hipoglicemia sintomática. Por eso recientemente se ha añadido al esquema de salud, al esquema farmacológico en el primer nivel, la glimepiride, que en teoría podemos utilizarlo en tasa de filtrado de 30 a 60 porque nos da menos riesgo de hipoglicemias en el paciente que ya tiene un daño renal. Y la insulina, dosis normales ajustadas al nivel de glucosa en sangre. Por lo tanto, como vemos, poder prescribir hipoglicemiantes va a depender de la tasa de filtrado que el paciente tenga. Con respecto a la presión arterial, tenemos medicamentos con los cuales vamos a comenzar el tratamiento en el paciente con daño renal. Aquí hacer un énfasis de que el gol estándar terapéutico no es la furosemida, como a veces creíamos en el posgrado, que por el hecho de catalogarlo con daño renal le íbamos a agregar furosemida. La furosemida lo que va a hacer es forzar más el proceso inflamatorio que tiene el glomérulo y hacerlo entrar en una fase renal terminal mucho más rápido cuando es prescrita y no está indicada. La furosemida la vamos a dejar según la tasa de filtrado glomerular abajo de 30 y en aquellos pacientes que tienen edemas francos o que tienen sintomatología de que es como edemas agudos pulmonares o que tienen franco retención hídrica. Y la retención hídrica casi siempre vamos a pensar que el paciente está en estadio 4 y 5. Entonces, en las personas con enfermedad renal, la terapia de reducción de la presión arterial debe comenzar con un IECA como primera línea. Se debe utilizar dosis máximas de IECA. Si presentan efectos adversos, utilizar la segunda línea terapéutica como ARA2, como que es la tos. Cuando se inicia un IECA o ARA2, la tasa de filtrado puede disminuir hasta un 25% y aumentar los niveles de potasio, por lo que se debe monitorizar los valores de potasio. Los clínicos hospitalarios, este es el mayor miedo que tienen del manejo de los IECA y ARA2 en los pacientes con daño renal, ya que a veces nosotros no podemos estar midiendo en el primer nivel los niveles de potasio. Los IECA o ARA2 y diuréticos pueden suspenderse temporalmente durante la enfermedad renal aguda, especialmente en el contexto de una sepsis, hipovolemia, hipotensión o embarazo, pero deben reanudarse cuando la condición señalada se establezca. Actualmente las guías CADIGO nos dicen que están bien los IECA y los ARA2 y que los podemos comenzar como manejo y nefroprotector a dosis baja. Los beta bloqueadores, atenolol y propanolol son agentes útiles para controlar la presión arterial en enfermedad renal, pero están contraindicados si hay asma, bloqueo cardíaco y usarlos con mucha precaución con diabetes. Y los calcio antagonistas como amlodipina se pueden utilizar en personas con angina, adultos mayores e hipertensión arterial sistólica. Por lo tanto, vemos en esta categoría que sí podemos usar IECA, comenzando con dosis baja, irlo titulando, pero siempre pensar que el paciente nos puede hacer una hipercalemia, debido a que ese es el efecto secundario más indeseable en el paciente con daño renal. Y dejar atenolol y propanolol, quizás como nos dice actualmente el lineamiento Hertz, como una categoría de tercero o cuarto mano, pero dejárselo a otro especialista para que él nos ajuste la dosis o decida si amerita, no comenzar nosotros. Y si los beta bloqueadores se mantienen como medicamentos, los calcio antagonistas, perdón, como medicamentos de segunda línea en el manejo del paciente con daño renal. Por lo tanto, y el objetivo de comenzar a dosis bajas, esto es como un recordatorio, es para disminuir la albúmina, disminuir la albuminuria, ya que la albuminuria nos traduce un glomérulo inflamado. Y con respecto a la anemia, durante el curso del daño renal se desarrolla anemia, cuando la tasa de filtrado glomerular es menor de 45 pacientes con diabetes y menores de 30 en pacientes sin diabetes. La causa, como ya lo habíamos mencionado en la clínica, es porque la masa renal se ha perdido y por lo tanto la eritropoyetina que se produce en el riñón ya no se da. Pero siempre el paciente, aún con daño renal,
Tiene derecho a que le dejemos su hemograma completo, su frotis de sangre periférica, conteo reticulocitos, y si tenemos los metabolismos del hierro, como hierro sérico, ferritina y porcentaje de saturación de la transferrina. Y el tratamiento de suplementos de hierro, sulfato ferroso, una tableta al día, ácido fólico de 5 miligramos, y referir cuando, para eritropoyetina, cuando la hemoglobina sea abajo de 10, porque actualmente la eritropoyetina también tiene sus contraindicaciones y tiene sus indicaciones precisas con el paciente renal para dejarlo. Pero eso se lo vamos a dejar al nefrólogo, ya que es cada vez más la cantidad de pacientes que vienen con eritropoyetina para que nosotros se las cumplamos en el primer nivel de atención y traen esta tarjeta para administración de eritropoyetina alfa, que son dadas en los hospitales de tercer nivel, y nosotros tenemos que darle el seguimiento de cumplimiento del eritropoyetina en el paciente que así el hospital ha dicho que lo amerita, ya que los efectos secundarios de la eritropoyetina, dolor de cabeza, dolor en el lugar de inyección, aumento de la presión arterial, ligero aumento por el riesgo de coágulos en la sangre, edema de manos, piernas, síntomas gripales. No iniciar eritropoyetina si existe deficiencia absoluta de hierro, infarto al miocardio o ictus, embarazo, periodo de lactancia, si presenta epilepsia, si tiene enfermedad hepática crónica. Por lo tanto, por el momento no se ha contemplado nosotros poder estar prescribiendo eritropoyetina desde el primer nivel, pero sí debemos de saber que muchos pacientes con daño renal ya se les ha indicado por nefrólogo a nivel de tercer nivel para que ellos se les esté cumpliendo la eritropoyetina en el primer nivel. Con respecto a los pacientes con alteraciones del ácido úrico, el paciente con daño renal, muchos de ellos han iniciado con una alteración en la hiperuricemia. Por lo tanto, cuando el ácido úrico está arriba o igual a 7, se debe iniciar con alopurinol 300 al día, en los estadios 1 y 2. Y en estadio 3, ajustar la dosis a 150 miligramos al día. Pero esto va a depender de los niveles de ácido úrico. No es que de una manera cajonera le vamos a agregar el alopurinol al paciente con daño renal. Porque como vemos, en estadios 3 en adelante debemos de ajustarle la dosis a 150 miligramos al día. Y en estadios 4 y 5 dejar que el ajuste se lo haga el especialista. La alteración cuando hay daño mineral, porque esto trae disminución del fósforo y la consecuente eh, hiperfosfatemia, disminución en la producción de vitamina D3, disminución en la absorción de calcio que tiene el paciente con daño renal, y es algo que se da dentro de la fisiopatología de la enfermedad. Inicialmente deberíamos de tener nosotros las mediciones de calcio y fósforo en estos pacientes y referirlo cuando se encuentren alterados. Pero sabemos que en el primer nivel ya tenemos desde hace varios años, tenemos calcio, tenemos análogos de vitamina D3 para podérselos prescribir como parte del apoyo por el daño mineral que estos pacientes tienen. Podemos dar carbonato de calcio hasta una tableta cada 8 horas en tasas de filtrado glomerular abajo de 30, análogos de la vitamina D3 según el especialista. Y también el seguimiento a la puérpera es bien importante. Aquellas puérperas que han tenido eventos obstétricos de riesgo cardiovascular como las preeclampsia, y ya está un seguimiento, ya que antes a las puérperas con preeclampsia les dábamos el alta. En cuestión de 2 o 3 años estaban siendo dializadas o haciendo eventos cardiovasculares serios. Hoy sabemos que toda puérpera que ha tenido un daño renal según el código naranja se debe referir al médico internista para que haga la primera evaluación. Entonces, el control a los 42 días, lo primero que tenemos que hacer, indicarle a los 42 días a la puérpera que ha tenido preeclampsia creatinina sérica para calcularle su tasa de filtrado glomerular general de orina y su índice albúmina, proteínas en orina para el control con internista en 3 meses posterior al parto. Toda señora que ha tenido una preeclampsia debemos de garantizar estos exámenes a los 42 días y garantizar que sea referida o sea evaluada por el internista a los 3 meses posterior al parto. Si la valoración clínica y de laboratorio por internista es normal, la paciente debe ser referida al primer nivel para que sea evaluada por el médico general al menos una vez al año por los siguientes 10 años.
La epidemia de enfermedad renal es tal que no podemos dejar en el aire a estas puérperas, porque sabemos que en un momento dado, sin supervisión médica, nos van a hacer la falla renal. Y seguirlas por 10 años, repitiendo en forma anual los exámenes de creatinina sérica para estimación de la función renal a través de las fórmulas matemáticas que ya describimos. Examen general de orina para determinar proteínas o albúmina en orina, haciendo énfasis en la promoción y educación de los estilos de vida saludables. Si durante el seguimiento clínico por el médico general se detecta que la creatinina se ha elevado, volverla a referir al internista. Pero sabemos que lo que nos dice el actual lineamiento, tenemos que revisar atenciones previas, tenemos que revisar eventos obstétricos adversos y así darle el seguimiento. Si la primera evaluación clínica por el internista resultara normal, será referida inmediatamente a riesgo reproductivo y en 3 meses se van a repetir los exámenes, siempre por medicina interna. Si la segunda evaluación por medicina interna se reporta normal, va a ser referida a control anual por medicina familiar. Si la segunda evaluación clínica se reporta anormal, la paciente, el internista la refiere con el nefrólogo para valoración y seguimiento ante la sospecha de una enfermedad glomerular producto del evento obstétrico adverso de riesgo. Actualmente las de las guías CADIGO nos dice que el paciente con daño renal no lo podemos ver aisladamente, manejar solo la presión arterial. Como hemos visto, el paciente tiene derecho a exámenes integrales para poderlo abordar a él desde su hemograma, su función renal, su función cardiovascular, su electrocardiograma, su placa de tórax, catalogarlo con el riesgo cardiovascular, darle sus micronutrientes, valorar la alteración de los minerales que tiene, saber cuándo referirlo, eh, garantizarle sus vacunas, su adecuado control de la presión, su glucosa, ver la categoría de medicamentos que tiene. Realmente, como vemos, en ningún momento las guías CADIGO nos dice que solo es furosemida el manejo, porque el objetivo es reducir el riesgo de la progresión de la enfermedad renal y de la enfermedad cardiovascular, que es al final quien mata al paciente renal. Las guías CADIGO en ningún momento nos dice que disminuyamos la cantidad de fibras vegetales. En ningún momento nos dice que disminuyamos la cantidad de proteínas. Tenemos que garantizarle al paciente fibra, granos, legumbres, proteína vegetal, frutos secos, reducir carbohidratos refinados y bebidas endulzadas, ya que el paciente renal, cuando se encuentra en desnutrición, más rápidamente es pasado a diálisis. Y la cantidad de proteínas que consumen nuestros pacientes no es que todos los días comen carne. Disminuir la ingesta de sal, sodio, garantizar el aporte de calcio, disminuir la ingesta de potasios en la dieta, garantizar alimentos ricos en hierro y las vitaminas hidrosolubles como la vitamina D3 que a veces los pacientes requieren o la vitamina C sin superar los 200 miligramos al día. Debemos de garantizar que el paciente tenga no solo el manejo farmacológico, tenga su educación en la dieta y tenga su aporte también de micronutrientes. La proteína no está prohibida, está moderada. La desnutrición lleva más rápido al paciente a diálisis o muerte. No prohibamos las proteínas, no restringamos severamente a pacientes con desnutrición o hipoalbuminemia. El sedentarismo también mata. Las guías CADIGO 2022 nos dicen y nos recomiendan 150 minutos de actividad física semanal o a un nivel compatible con su estado cardiovascular o tolerancia física. No fijar objetivos drásticos de pérdida de peso si el filtrado glomerular es menos de 30. Entonces, para finalizar, ¿qué nos recomiendan las guías CADIGO para poder detener la epidemia mundial y la severa epidemia como región que tenemos? Implementar un programa estructurado de autocuido y mantener una visión integral del paciente. Esto es lo último que ha escrito las guías CADIGO. Y es así, viendo al paciente renal de forma integral, que nosotros vamos a poder detener el daño renal si lo descubrimos a tiempo. Pero esto puse unos análisis que son propios de cuál es el papel del médico de atención primaria en el paciente renal. Primero, el paciente de atención primaria tiene que identificar la población que tiene de riesgo para identificar daño renal.
Pero para esto los médicos de atención primaria tenemos que tener una actualización médica, ya sea autodidacta o garantizada por las autoridades sanitarias. Para mí fue de mucho agrado encontrarme en los diferentes congresos que se han dado a las autoridades sanitarias que están llevando enfermedades crónicas, como el doctor Villatoro y sus colaboradores. Me agradó mucho ver lo que se estaba actualizando en el manejo de enfermedades crónicas. De hecho, pues me identifiqué con él, me reconoció y le dije pues que teníamos que nosotros buscar el conocimiento actualizado, que al final es lo que el paciente nos va a identificar. También necesitamos como médicos de atención primaria prescribir fármacos, conociendo la tasa filtrada glomerular de cada paciente. Y en las supervisiones que hacen de monitoreo de enfermedades crónicas, ver si esto se cumple, porque si no va a quedar como letra muerta. Un adecuado y aterrizado programa del manejo de enfermedades crónicas local que contemple la presión arterial, un sencillo análisis de sangre, garantizar que no nos desabastezcamos de creatinina sérica y garantizar que en los expedientes y en el SIS se encuentre la tasa de filtrado glomerular anual si es posible y un análisis de proteína en una muestra simple de orina, que es el índice de albúmina en creatinina. O sea, nosotros necesitamos en nuestro programa aterrizado garantizar no desabastecernos de creatinina ni de la tira reactiva de albúmina creatinina. Identificar a aquellos pacientes que ameriten una evaluación y seguimiento por nefrología, seguimiento comunitario real, poder incluir y poder concientizar a enfermería, a salud comunitaria y otros actores dentro de la comunidad que esta epidemia es real y que en su momento les va a llegar a ellos si nos descuidamos. Poder ver que las alcaldías en cada uno de los espacios sensibilizar a las alcaldías, a todo el consejo de una municipalidad que nos apoye, porque si como salud nos echamos esta epidemia al hombro, no vamos a hacer énfasis, nuestros pacientes se van a seguir muriendo, no vamos a garantizarle los medicamentos que los pacientes tienen, nos vamos a desabastecer de reactivo, ya no nos van a mandar calcio, ya no vamos a tener vitamina D3, ya no vamos a tener alopurinol, pero si nosotros garantizamos de una manera real y comprometida a la población que sí estamos interesados en detener esta epidemia, creo que nosotros vamos a hacer énfasis y que las autoridades sanitarias no nos desabastezcan. Diagnóstico y manejo precoz de las enfermedades y sus complicaciones. Ralentizar la progresión de la epidemia. Tratar adecuadamente las condiciones comórbidas y suavizar la transición a terapia sustitutiva, además de reducir los costos. Tomar conciencia a la hora de evaluar un paciente con enfermedad renal, hacerle un examen físico real, tomarle a nosotros los médicos la tensión arterial, revisar atenciones previas, revisar actualización de exámenes anuales, calcular la tasa de filtrado, andar en nuestros dispositivos la tasa de filtrado, andar más de una fórmula, eh, calcular el riesgo cardiovascular al paciente, generarle un plan terapéutico comprometido, con miras a retrasar la progresión. A veces nos dicen los compañeros, mire, vea este crónico, si solo a traer medicamentos viene, pero queremos garantizar que cambiar esa mentalidad que el paciente crónico no solo llega a traer medicamentos, que darle una atención implica revisar atenciones previas, revisar exámenes, calcularle su tasa de filtrado, su riesgo, ver si se está tomando el medicamento, ver si tiene alguna complicación, en qué enfermedad pensar que pueda ser la causa subyacente, pensar en la nefropatía mesoamericana. Quiero dedicar mi ponencia a, a un hermano, amigo de infancia, porque todos tenemos familiares, amigos, conocidos que luchan contra la epidemia de la enfermedad renal. Le pedí autorización a Nelson Peñate, que es mi amigo de infancia, que actualmente se encuentra en el programa de hemodiálisis, una persona de mi edad. Eh, Confío en Dios que va a salir de esto y lo vamos a ver sano de nuevo, lo vamos a ver estable junto a su familia, que yo mucho aprecio, porque todos tenemos personas conocidas y si nosotros nos descuidamos, esta epidemia nos puede llegar a nuestra casa, nos puede llegar a nuestra vida y qué triste va a ser estar del otro lado de la moneda y no encontrarnos personal sanitario comprometido en podernos atender con calidad.
quiero finalmente mostrar parte de lo que hacemos, porque no solo basta con dar una consulta, tal cual el ministerio lo ha dictado. Yo doy consulta en Lourdes Colón, procuro llevar con todo éxito un programa de grupo de autoayuda a las personas con enfermedades crónicas, hacerlos participar. Esto cuesta tanto porque hay que estar convocando a la gente, estar comprometiendo a los colegas que nos citen a los pacientes. Ya ni se diga estar gestionando refrigerio que muchas veces sale de nuestro bolsillo, garantizar a actores de la comunidad, actores de la municipalidad para que nos apoyen en la estrategia del ejercicio de medicina, que motiven a esta gente a que se muevan, porque el sedentarismo, como bien lo vimos, mata, y podernos un día pues tomar una foto con los pacientes felices, que estamos estables, que estamos sanos, y pedirle a Dios conocimiento para parar esta epidemia nacional de nuestra región y que no nos llegue a nuestros familiares ni a nosotros mismos. Les agradezco el tiempo prestado a mi persona esta tarde y si tienen alguna pregunta, con gusto.